conectarnos con Lorena. Bueno, hay unas declaraciones muy fuertes de Lorena que dice, por ejemplo, mi padre financió una de las campañas de Mauricio Macri. Así es. Hay una foto, una imagen de Mauricio Macri en uno de los locales prostíbulos que llevaba, que en la cual en México, del cual es dueño Raúl Martins. Y tomando champaña, comiendo cerezas, y aquí está justamente con el padre de Lorena, ¿no? Y con su actual No mujer. Es el padre de Lorena. ¿No? No. El local es de Lorena. Ok, y es con la Aguada también. La verdad es que es escandaloso todo lo que pasa alrededor de este tema. Sin ninguna duda, pero finalmente hoy yo subía en Twitter y en Facebook y atribuía esto, son los vientos, para mí esto es consecuencia de las PASO. Es consecuencia de las PASO. Es decir, finalmente la justicia argentina dijo, sí, hagamos el pedido de extradición, se probó de que este señor Raúl Martins estuvo entre mediados del 2017 y el 2018 en Argentina, no se presentó ante la justicia, por lo tanto está en rebeldía. Como excusa o como fuera, bienvenido sea. Hoy Raúl Martins está detenido en México. Lorena, ¿nos escuchás ahora? Hola, sí, ahora escucho perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que estás trabajando y que has hecho darnos 5 minutos, pero para mí en lo personal era importantísimo escucharte a vos, porque de alguna manera vos y yo sabemos qué es la CIDE, quiénes son, y estoy hablando por el tema del atentado a la AMIA, que tanto tuvo que ver tu papá respecto de algunas personas que estaban empleadas por él en uno de sus locales aquí en Buenos Aires. Así que, bueno, ¿cómo te sentís hoy? Después de tanta lucha, después de todo lo que tuviste que hacer y padecer, te tuviste que ir de Argentina, estás en Madrid, estás en España. ¿Cómo te sentís hoy, Lorena, después de esto? Bueno, es un paso importante en el avance de la causa, empieza otra etapa en la causa, aunque eso sigue, pero sí que es un paso crucial. Se tardó muchísimo, más de 8 años en conseguir la detención. No solo por no presentarse, sino porque piden prisión preventiva por el delito, porque tengamos en cuenta que no es un delito menor, sino un delito que atenta contra la vida de otros seres humanos, ¿no? El delito de trata es un delito de lesa humanidad. Sin duda. Entonces sí que hay que quizás, detener a esa persona hasta que se esclarezca, sobre todo cuando hay pruebas tan contundentes como videos dentro de los prostíbulos donde se sortean mujeres con un número, donde ya está probado que había menores ejerciendo la prostitución, donde incluso se han grabado a jueces, algunos jueces dentro de los locales manteniendo relaciones sexuales. Es decir, hay muchísimas pruebas en los juzgados de la actividad, las suficientes como para pedir explicaciones y como para que se le dicte una prisión preventiva hasta que se lo lleve a un juicio, que como todos merecen un juicio justo, pero bueno, es un paso que se da en una lucha que fue tremenda. Sin duda, pero lo que vos nos estás relatando también implica que hay que tener muchos cojones, muchos ovarios para llevar adelante esto, porque no te metiste con cualquiera, te metiste con agentes de la CIDE. Si bien tu papá había dejado de serlo, es decir, estaba en contacto permanente con muchos que estaban en actividad. Recuerdo uno como ser el Lauchón, muerto por la policía de la provincia de Buenos Aires, que concurría a un local en la calle Boyacá, que después, fuera del aire, yo voy a seguir relatando lo que era esto. Pero, ¿qué te produjo a vos en tu interior? ¿Estás más tranquila? ¿Te sentís más segura? No, la primera sensación fue miedo, pero el miedo no se razona, es irracional, es decir... ¿Miedo? Me dio miedo porque dije, bueno, sí, es ilógico, pero sí, porque dice, lo detuvieron. Es decir, ahora está en un momento delicado, donde está perdiendo poder, donde es evidente que han cambiado las cosas, que hay gente que está perdiendo, que tenían poder y que están, ya los grados de impunidad no son los mismos. Seguramente siempre habrá quienes no caigan nunca, pero no son los mismos los grados de impunidad. Entonces, está perdiendo poder, pero a mí sí que, no sé, me dio miedo a la venganza, ¿no? A decir, bueno, si esto no llega a buen puerto,
la venganza, porque tuvieron una persecución conmigo que ya te queda como dentro, ¿no? Claro. No sabes si lo queda escondido o preso para la verdad. Es algo muy psicológico, muy complejo de explicar. Y luego sentí un poco así de alivio de luchar tantos años, fueron una mezcla de cosas, ¿no? Alivio de que, porque al principio te tratan de loca, te metes con una, como digo, con la gente de la CIDE, con gente de... todos estos negocios se mueven a través de la corrupción, entonces tenés mucha gente en contra, la gente de la policía que lo apoyó, la gente del gobierno de la ciudad que lo había apoyado en ese momento, la gente del mundo de la política que habían bancado estos locales. Cuando haces la denuncia, atentás contra toda esa organización criminal. Y algunos fueron partes en mayor grado y otros en menor grado, pero en cierta medida atentás contra ellos. Entonces meterte sola a pelear contra un gigante. Y eso me llevó a un exilio prácticamente, a vivir con 4 gendarmes de custodia mientras estuve ahí, a tener disparos en la puerta de mi casa, a que mi vida se convirtió en un infierno. Pero bueno, creo que había un motivo sólido que era, ni siquiera es la lucha contra el poder, ni es las chicas que están detrás, ¿no? Así Lo es, otro es fundamentalmente una las situación, ¿no? chicas. Pero, es decir, hay unas chicas detrás, que yo sí les vi las caras, que yo sí les vi los llantos, que yo sí las vi a una intentando escaparse, tirándose de un coche, desesperada. Entonces, cuando tenés un contacto más real con las víctimas, con las situaciones de tragedia, ¿no? Con las vidas rotas de toda esa gente, y decís, bueno, pero esto se mantuvo así por años. ¿Y hasta cuándo esta gente no la escucha a nadie, no la va a ayudar nadie? Encima, si van a denunciar, quizás el policía que va es un cliente también. Es decir, es atroz, ¿no? Es como que te ahogás pensando, ¿cómo zafan de esto? Y no le encontrás en muchas formas de esa farsa, porque alguien tenga quizás las pruebas, además el acceso a las pruebas de todo lo que hace falta para poder presentar una denuncia sólida y que llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, digamos... Me gustaría decirle a los que nos están escuchando que cuando vos hablas de pruebas y que informarse y cómo demostrar y cómo ver y poder ser testigo de lo que ocurre, vos tuviste que involucrarte en esta red de prostitución Sí, y de trata de blancas para poder obtener las pruebas, ¿no? Sí, yo al principio no creía que, o sea, me iba enterando de cosas, vivir. Anteriormente había vivido en el extranjero mucho tiempo porque mi marido era extranjero. Cuando me divorcié dije, bueno, vuelvo a mi país y me encontré con un panorama que desconocía. Y yo no lo creía. O sea, creía que mi papá no era, como mi papá estaba en México, algunos empleados estaban en Argentina, no llegaba a creer. Entonces me empecé a indagar, a investigar, no quiero decir a espiar porque yo nací, pero quería saber, o sea, necesitaba saber lo que estaba pasando, si era real las barbaridades que me contaban. Entonces me fui metiendo, hasta que, bueno, fueron pocos meses, ¿no? Pero hasta que sí pude conseguir, y luego sabía que tenía que, una vez que te encontrás con la realidad, sabes que tenés que conseguir pruebas, porque si no, nada va a servir. Lo que viste posiblemente te traten de loca, luchás contra un gigante, como digo, y necesitas alguna prueba, necesitas pruebas. Entonces yo me acuerdo de, incluso luego cuando te llegas a la denuncia, dormir en un hotel un día, en otro hotel otro día, con las pruebas que las guardaba debajo de la cama del hotel, temblaba, pensaba, a ver si o sea, fue un horror y sí, conseguir las pruebas porque es fundamental, porque sí que en ese sentido me mantuve racional y decir, bueno, acá si no consigo pruebas va a ser lo mismo que nada, ya habían intentado matarme, ya habían pasado muchísimas cosas y bueno, era conseguir las pruebas lo que necesitaba. Sí, yo creo que te entiendo tanto, a mí también yo sentí miedo cuando, bueno, a raíz de las escuchas y finalmente logramos que la justicia procese a Mauricio Macri, jefe de gobierno por entonces, y jurara como presidente procesado por lo que había hecho. Todos me decían, bueno, ahora estás tranquilo. Digo, no, ahora tengo más miedo que nunca, porque el único es el testimonio. Quieren matarle el testimonio. Pero yo sé dónde estuvieron guardadas esas, sí, claro. Evidentemente, ¿no? Claro. Pero fíjate las vueltas, las conexiones, ¿no? Del mundo de la corrupción. Sé quién tuvo guardadas esas escuchas. Sé en qué casa estuvieron guardadas las escuchas. Porque era, bueno, es un caso, el hermano de un tránsfuga que está, la hermana de un tránsfuga que estaba con mi papá, guardó, bueno, es que no puedo, hay cosas que no puedo, que era funcionaria en ese momento de una institución del Estado, las iniciales son LM de la chica esta, y sé que por un superior le pidieron y guardó en un momento las escuchas en la casa de la madre, que la madre sí que era una mujer mayor que no se enteraba de nada de lo que pasaba, y tuvieron estas escuchas ilegales. Por eso yo me acuerdo que llegaba a Argentina y lo primero, una de las primeras cosas que me contó un empleado de mi papá, que por eso te digo que todo me parecía a mí tremendo,
era lo de estas escuchas. Y al final Claro. fui investigando cosas y fui probando que todo era cierto. Claro, porque vos decís Pero sí, escuchas, pero ¿a quién le hacían esas escuchas y a quiénes grababan? Porque por eso estaba la CIDE en el medio, hoy la AFI, pero la AFI, la CIDE en ese momento grababa, escuchaba, filmaba a personas como jueces, como políticos, como policías, y no somos ilusos, se graba para extorsionar, para apretar, para que un No, juez, evidentemente todo esto tiene un fin, no, sí. sin duda, y Eso está contra claro, un fin de eso, impunidad, un claro. fin de... Porque el negocio, perdón Lorena, el No negocio no te era diré... solamente someter a una mujer, a las mujeres, sino en el sometimiento de las mujeres lograr información para poder carpetear, para poder apretar a jueces, policías, políticos, para lograr favores personales y lucrar con todo eso. Es decir, la mujer siempre era el Absolutamente, medio porque, para hacer esto. absolutamente, Contra esto te absolutamente, porque hay enfrentaste. jueces que... Exactamente, hay jueces que se dejan corromper y eso para el mundo del crimen es más fácil, aunque no quieras creer. El Sí, tema sí. es que los que no se dejan corromper, pero claro, esos hay que tenerlos grabados, hay que encontrar ese punto débil, hay que fiarlos, hay que tentarlos, hay que llevarlos a una encerrona, hay que meterlos con alguna mina o con algún tipo o con alguna cosa y tenerlos atrapados. Y esa es la eterna relación de mi papá con Jaime y con toda, bueno, con toda la gente Cuando decís que, bueno, que Jaime, trabajaron juntos más de 3 años. cuando decís Jaime, lo digo yo, Sí, estás sí, refiriendo a Jaime Estiuso. Jaime Sí, Estiuso. sí. Involucrado en el ocultamiento de la verdad en el atentado a la AMIA, responsable de no haber atendido a Alberto Nisman porque tenía el teléfono en vibrador. Jaime, que en donde pasa, en causa que entra Jaime, nunca aflora la verdad. Jaime era parte, tal como vos lo denunciaste, y está radicada esta denuncia en la justicia. La pregunta que te quiero hacer es, si esto, vamos a decirle a los oyentes, recién empieza, porque ahora la justicia mexicana tiene que conceder la extradición de tu papá para ser trasladado a Argentina. Hay un largo camino por recorrer todavía, ¿no? Es decir, hasta ahora es la detención. Exactamente, primero hay que decidir, hay tiempo hasta la 1, horario mexicano, de decidir, ¿no? Estoy esperando que me avisen de México, porque estoy en contacto con, bueno, tanto la periodista Lidia Cacho, una periodista Sí. muy reconocida mexicana, como una exdiputada que también se escribe conmigo. Estoy pendiente de ver qué pasa en México, y bueno, es un primer paso, ¿no? Que no deja de ser, es evidente que es importante porque se logró la detención, pero ahora hay que ver qué decide México, luego que se realice la extradición y luego ver qué pasa con la justicia argentina. Claro, ahora, la última pregunta porque vos tenés que trabajar y agradezco infinitamente Sí, estos sí, me van a momentos. matar. Sí, te van a matar y el trabajo es lo primero. Pero Sí. en el caso, vos, que los extraditen a tu papá, vos vas a tener que presentarte y te van a tomar una nueva declaración, seguramente una ampliación de todo lo que has hecho. ¿Vos viajarías a Argentina o pedirías, si es posible, una videoconferencia o que te tomen la declaración en Madrid? Si es posible lo haría desde España, pero si no fuera posible, siempre voy a estar a disposición de la justicia y si tuviera que ir a Argentina, iría a Argentina. En ningún caso la causa va a caerse o va a dejar de proseguir por un tema mío. No, para no, nada. lo Siempre voy a estar ahí, de digo, una forma o de otra. lo digo Sí. por seguridad. Es decir, ¿te sentís segura hoy en día si te convocan a Argentina? Y digo con este presidente, No, bueno, lo puedo decir no, porque este presidente tenía Sí, que sí, ver sí. en esta historia que vos estás contando, por acción u omisión. A eso me refiero. ¿Te sentís segura de venir a Argentina con este gobierno? Bueno, por la fecha que estamos, recién va a haber elecciones muy pronto, yo creo que no creo que me toque con el gobierno de Macri. Entonces, por una cuestión de plazos, creo que no sería con este gobierno. Entonces, por lo cual sí que iría tranquila a Argentina. ¿O correcto? ¿Cuánto? Se cortó. Ahí estamos otra vez. Bueno, hola. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con tu papá, que lo viste? Bueno, ya está. Se cortó la llamada, ella tiene que ir a trabajar. Me quedé en silencio porque realmente estás muy enterado del tema. No la llames otra vez. No, está ocupada ella. Ya está. Sí, agradecele, por favor, que yo después voy a hablar con Lorena en privado.
Interesantísimo, estaba mirando todo el trabajo de Lorena, incluso el trabajo, su lucha contra frases que dicen algunos como Cacho Castaña cuando dice si te están violando, al menos relájate y goza, un hombre que frecuentaba el prostíbulo de su padre y que violaba a niñas de 14 años. Cacho es bueno, Castaña. claro, es bueno decirlo que Lorena Martins, conjuntamente con Claudio Lipsis, prosecretario del juez Galeano, y el que denunció todo el armado de la causa AMIA con respecto a la causa Brigadas, se escaparon de México porque temían por su vida, porque ya habían empezado a actuar para denunciar al papá de Lorena, a Raúl Martins. Se escaparon, vinieron a Argentina, y al poco tiempo de haber arribado Claudio Lipsis, fue secuestrado. Le grabaron en su cuerpo una frase a punta de cuchillo, como diciendo: este es un aviso, la próxima estás muerto. Así vivió Lorena Martins y vive. Se fue, más allá de esos 4 gendarmes que la custodiaban, se fue de Argentina. Hoy está en España. Pero me interesaba mucho recalcar de que ella vendría a Argentina porque sabe que los tiempos procesales le van a permitir hacerlo cuando no esté este presidente. Este presidente que se sentó en los locales, por lo menos en una imagen, en Acapulco creo que era, en una imagen de Martins, en prostíbulos que durante el mandato del señor Mauricio Macri, mediante coimas... Mandato como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno. De gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mandato que mediante coimas a la Policía Federal, a inspectores, a políticos, estos locales estaban abiertos y eran de público conocimiento todo lo que ocurría ahí. Locales que utilizaban, como ella lo dice, la CIDE para grabar, apretar, carpetear a jueces, a políticos, a policías, a todo aquel que tuviera alguna cierta influencia o dinero para poder ser apretados y lucrar con ellos, que no solamente es con dinero, sino que también es apretando para que un juez, como le hicieron al juez Carsoglio, que fue visitado por 2 agentes de la CIDE, para apretarlo, porque no hay otra manera de decirlo, apretarlo para que procesara y detuviera al hijo ¿de quién? Camionero él. Pablo Moyano. A Pablo Moyano. Nada más, este juez dijo no y los denunció. Y Arribas, el secretario a cargo de la AFI, cuando tuvo que presentarse y se presentó en la Cámara de Diputados, en la bicameral de seguimiento de todo lo que es seguridad aquí en nuestro país, reconoció que le habían mandado 2 agentes para que hagan y que le llevaron escrito lo que querían que firmara. Esto es, en síntesis, todo lo que tiene que ver con esta detención, que esperemos que el gobierno mexicano, la justicia, conceda la extradición y se termine una historia negra y terrible de corrupción, de trata de blancas, tan fea esta palabra, trata de blancas, sometimiento de la mujer por proxenetas, para prostituir, y que tuvo que ocurrir, fíjate vos, a partir del 11 de agosto. ¿Cuántas cosas han cambiado a partir del 11 de agosto?